bendiga. Estamos contentos de estar en la casa de Dios esta mañana. Amén. Qué bueno poder tener este privilegio de poder venir a la casa de Dios. Amén. Privilegio que mucha gente no tuvo, que no pudieron abrir sus ojos y ver la luz de este nuevo día. Pero usted y yo tenemos aquí esta bendición de parte de Dios. Y eso es el motivo de ser agradecidos con Dios, ¿verdad? Que Dios nos presta la vida. Dice la Biblia que entre tanto que hay vida, dice que hay esperanza. Amén. Dios bendiga a Evelyn, muy hermoso canto, ¿verdad? Siento su mano, ¿verdad? En mi hombro, en mi vida, guiándome. Vamos a estar preparándonos para entrar en el consejo de la palabra de Dios. Vamos a estar poniéndonos de pie en respeto a Dios, a su palabra, y vamos a abrir la Biblia. Vamos a estar vamos a estar yendo a una porción de la Biblia y vamos a estar preparándonos para nuestro tema en esta mañana. Tuvimos un poquito de tarea esta semana, ¿verdad? Y es concerniente haber estado estudiando el mensaje poniéndonos al lado de Jesús. ¿Sí? ¿Recuerdan que dejamos un poquito de tarea respecto a eso? Bueno, vamos a ir estudiando un poquito acerca de eso, y para ello pues vamos a estar primeramente yendo a la palabra de Dios. Vamos a estar yendo a la escritura del libro del profeta Joel. En el libro del profeta Joel, en el capítulo 2, por favor. Joel capítulo 2 y verso 25. Decimos amén si lo tenemos. Fraternal saludo a la audiencia presencial, audiencia virtual, los hermanos, amigos, familiares que nos ven a través de la transmisión desde el Tabernáculo de Dios en Samalayuca, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Joel capítulo 2, verso 25. Vamos a estar entrando en materia del tema poniéndonos al lado de Jesús. Ese es parte de lo que vamos a estar estudiando esta mañana. ¿Cuántos están en Joel 2, 25? Dice a la letra así, en el nombre de Jesucristo. Dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a ponernos en la mano de Dios. Luego cantamos nuestro himno lema y entramos en materia de enseñanza. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien quiere ser recordado en oración? ¿Quiere levantar su mano a Dios? Dile: Señor, ayúdeme, por favor, ¿verdad? Necesitamos siempre que Dios nos ayude. Padre nuestro que está en los cielos, en la tierra y en todo lugar, Señor, venimos esta mañana delante de su presencia maravillosa y divina. Esa presencia, Jesús, que viene para fortalecernos, para darnos vida, darnos paz. Como usted le dijo a su siervo Moisés: mi presencia te dará descanso. Señor, esa misma presencia aquí en esta mañana, trayendo, Señor, a nuestras vidas paz. Y le agradecemos por permitirnos llegar a este principio de esta semana. Y también le agradecemos, Señor, por todas sus bendiciones que hemos recibido.
Señor, nuestras manos están levantadas hacia el cielo en señal de que necesitamos que usted siempre nos ayude en todo. A través de la audiencia virtual también hay hermanos, amigos, familiares con su mano levantada, Señor. Señor, si ellos lo hacen con fe, ellos van a tocar el borde del manto de su vestidura, Jesús, y van a recibir lo que ellos están necesitando. Bendiga el hablar como el oír. Bendiga a cada iglesia hermana en nuestro país y alrededor del mundo. Pedimos su bendición en el glorioso nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Nuestro himno lema Monte Calvario estaba una cruz, y entramos en materia de enseñanza. Amén, eso es. Puede tomar su lugar, siéntese, póngase cómodo y vamos a estar estudiando este mensajito poniéndonos al lado de Jesús. Ve que fue una tarea, sí, que encargamos que leyesen un poquito respecto a este mensaje. Y bueno, cuando estamos leyendo esta porción del libro de Joel, ¿sí? Esta es una profecía, ¿ve? Ahora, hay que analizar nosotros que cuando Joel está diciendo, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Vamos a partir de esta palabra restituir, ¿ve? Y cuando estamos hablando de restituir algo, ¿ve? Es de regresar algo, ¿ve? Que pertenece a su dueño original. O bien, también pudiéramos hablar de la palabra restaurar, que también eso nos está llevando a nosotros, ¿sí?, a regresar algo a su estado original. Y ponemos un ejemplo, es como cuando restauramos una casa, ¿ve? Cuando se restaura una casa, por motivo de que el tiempo ha transcurrido, los años han pasado, y esa casa se ha deteriorado, entonces se habla de restaurar esa casa, es volver, sí, a trabajar dentro de ella para hacerla que se vea como estaba en su estado
original. Bueno, lo que el profeta Joel está hablando aquí es que va a restaurar, sí, todo aquello que comió la oruga, el saltón, el revoltón, y se está refiriendo el profeta Joel a cómo es que Dios va a restaurar todo aquello, sí, que perdió en bendiciones, en palabra el pueblo de Israel. Y cuando ya estamos nosotros hablando de este mensaje, poniéndonos al lado de Jesús, allí estamos hablando de cómo es que Dios, sí, promete una restauración al final de los tiempos para regresarnos a nosotros a que seamos como fue la iglesia original del libro de los Hechos de los Apóstoles o del Espíritu Santo. Este animal, este insecto, ve, que menciona la Biblia, no es más que el mismo insecto, ve, en un ciclo de metamorfosis, de transformación. No son 4 insectos diferentes, es el mismo insecto que nace como una oruga, ve, posteriormente de allí se va a otra siguiente etapa, el saltón o la ninfa, luego se va a hacer el revoltón hasta que termina, sí, siendo una langosta, como lo que nosotros conocemos como el saltamontes o el chapulín. Cuando esta plaga, ve, llega a azotar, ve, las cosechas, son cientos y miles de animales. En el periodo tan corto, tan breve, de 15 minutos, ellos tienen para dejar un árbol, ve, con el puro tallo, porque llegan, consumen el fruto del árbol, consumen las hojas del árbol, consumen la corteza del árbol y solamente dejan el puro tallo, ve, sin protección alguna, y lo hacen en 15 minutos porque son cientos de animales que llegan y empiezan a comer. El profeta Joel está hablando, sí, de esta plaga que llegó y atacó al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Ahora, no tanto físicamente, sino espiritualmente. Pero esta profecía, sí, se cumple también para nosotros, el pueblo gentil. Nosotros en el transcurso de 2000 años, en que el Evangelio ha sido predicado, sí, también hemos sufrido el deterioro. ¿Ve? ¿Por qué? Imagínense, en 2000 años, la iglesia presente, pues no se parece a lo que fue la iglesia original del libro de los Hechos. Por ejemplo, ¿ve? No es la misma doctrina del libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, todos los bautismos que se celebraron fueron en el nombre de Jesucristo para perdón y remisión de los pecados. En el libro de los Hechos, la iglesia era una iglesia de santidad, era una iglesia con poder. Había tanto poder que la Biblia dice que los enfermos se levantaban solamente con la sombra del apóstol Pedro. ¿Ve? Entonces, todo eso se perdió en el transcurso de 2000 años. ¿Ve? Hoy tenemos cientos de interpretaciones de la misma Biblia, cientos de denominaciones de la misma Biblia, ¿ve? Pero hay una promesa de parte de Dios, y esa promesa de parte de Dios es que al final del camino Dios va a restaurar otra vez la iglesia a su estado original, como fue en el libro de los Hechos. ¿Ve? Si me acompaña por aquí, por favor, el libro, sí,
de los Hechos y vamos nosotros a estar encontrando, ¿sí?, cómo es que la Biblia nos está hablando. Y dice la Escritura en Hechos capítulo 3, dice verso 19, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo, ¿verdad?, sí reserve. La versión de nosotros dice reciba, pero usted váyase al griego original y esa palabra en la traducción no hicieron la traducción correcta, no es reciba, es reserve. A quien de cierto es necesario que el cielo reserve, o sea, retenga hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Jesús no puede venir hasta que todas las cosas sean restauradas. Y allí es donde entra lo que nosotros conocemos como el mensaje de restauración de este tiempo final, ¿sí?, en el cumplimiento de Malaquías 4, capítulo 4 y verso 5. Les voy a enviar Elías el profeta, ¿sí?, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, ¿sí? Y luego habla de esta restauración. ¿Gusta acompañarme a Malaquías capítulo 4? Y verso 5, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Se está refiriendo a la gran tribulación. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Regresándonos a nosotros, a la fe original que tuvieron nuestros padres los apóstoles. Ahora, cuando estamos nosotros hablando de estos tiempos, ¿sí?, de restauración, ¿ve?, tenemos nosotros que entender cómo es que Dios tenía su iglesia en el libro de los Hechos. ¿Ve? ¿Cómo fue la iglesia del libro de los Hechos edificada? ¿Cómo estaba estructurada la iglesia? ¿Ve? Mire, vamos a estar observando algunas escrituras, ¿sí? Y vamos a ir por allá en el libro de los Números, en el Antiguo Testamento, el libro de los Números, en el capítulo 3 del libro de los Números. Números capítulo 3 y verso 12. Dice Números 3:12, he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel, serán pues míos los levitas. Ahora, ¿quiénes serán los levitas? Bueno, era, ¿verdad?, una familia que Dios eligió para que ellos, ¿sí?, escudriñaran los mandamientos de Dios y entonces ellos los enseñaran al pueblo. ¿Ve? Estos levitas, ¿ve?, eran los sacerdotes y ellos tenían que prepararse
en todas las leyes de Dios para poder instruir a todas las demás tribus. ¿Ve? Dentro de esta familia de levitas se dividían coatitas, meraritas, gersonitas, y cada uno de estas familias tenían que hacer un trabajo especial. No todos hacían todo. ¿Ve? De esa misma familia de los levitas, Dios elige a una familia que es la familia de Aarón, que ellos son el linaje de los sumos sacerdotes. ¿Ve? Cuando empezamos nosotros a estudiar esto, vamos a darnos cuenta que estas personas, estos levitas, ¿ve? Ellos tenían que estudiar toda la ley de Dios, porque el trabajo de ellos, reitero, era instruir. Cuando se movía el campamento, ¿ve? Que la columna de fuego se movía y ellos tenían que mover el campamento cuando estaban ellos en el desierto, entraban en acción todas estas familias y cada una de ellas hacía su trabajo. ¿Ve? Allí estaban desde los que empezaban a desarmar el tabernáculo, la tienda de campaña, a cargar los postes, ¿verdad? A guardar las pieles, las cortinas. Ese era su trabajo de ellos. Había otra familia de ellos que se encargaba solamente de los enseres, digámoslo así, del tabernáculo de adoración. ¿Ve? Entonces, cada quien tenía un trabajo específico que hacer. No todos hacían todo. ¿Ve? Eso a nosotros nos trae una lección, ¿ve? De que en la vida natural, pues no todos podemos hacer todo. ¿Ve? No todos sabemos todo en la vida. Hay una frase por allí que tiene mucha sabiduría. Dice que todos somos sabios y dice que todos somos ignorantes. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro radio de acción, en nuestro trabajo, en nuestra profesión, en lo que nosotros hacemos, pues nosotros podemos ser una eminencia. Pero ya saliéndonos de allí, pues somos ignorantes. ¿Por qué? Porque no todo conocemos todo. ¿Ve? Todos somos seres humanos. ¿Verdad? Cuando uno encuentra a alguna persona sabelotoda, ¿sí? Pues uno ya se da una idea, ¿sí? De que tiene un problema la persona. ¿Ve? Porque no todos sabemos todo. ¿Ve? Cuando nosotros estamos hablando, ¿ve? Y me pongo por ejemplo, ¿ve? En lo que se refiere a la escritura, a la palabra de Dios, al mensaje, sí, pues este es mi trabajo por años. ¿Ve? Entonces, si vamos a hablar algún punto doctrinal, algún punto, ¿verdad?, que esté dentro de la doctrina o del mensaje, pues yo sé de lo que estoy hablando. ¿Por qué? Pues porque tengo casi 40, 50 años estudiando las escrituras. ¿Ve? Este es mi trabajo. ¿Ve? Pero si me salgo de aquí y me meto a otro terreno, pues entonces voy a demostrar mi ignorancia. Y viceversa también. ¿Ve? No porque yo sea un pastor, ¿ve? Y que por 30, 40 años lo he pastoreado a usted, no creo que usted se anime a que yo lo opere del apéndice. Tú puedes decir, pero el pastor es muy buen pastor. Pues sí, pero hasta allí ese es mi trabajo. ¿Ve? Si lo opero el apéndice, pues lo voy a matar. Porque no es mi área. ¿Ve? O el médico, ¿verdad?, que no es un ministro, se mete a esta área, pues no sabe dónde anda. ¿Ve? Entonces, desde el Antiguo Testamento, Dios establece, ¿sí?, un trabajo, y a cada uno de estas familias
¿sí?, les encomienda un trabajo específico y es lo que ellos van a desarrollar. Ahora, estoy hablando acerca de esto por motivo de que en este mensaje, cuando estamos estudiando la página número 1, en este mensaje poniéndonos al lado de Jesús, ¿ve?, el profeta está hablando, dice, yo estaba hablando con nuestro amado pastor, el hermano Neville, dice, y le estaba diciendo algo que estaba en mi corazón, y si pensaba que si reuniéramos a un grupo de hombres y a los ministros, los que aquí son nuestros colegas. Ahora esta palabra, colega, ¿ve?, está hablando de un compañero, ¿ve?, uno similar, uno que hace el mismo trabajo que hago yo, el mismo que hace el trabajo que hace usted, un colega, ¿sí? Dice, los que son aquí nuestros colegas del Evangelio, ¿sí?, y hombres, ¿verdad?, en los cuales podríamos hablarnos el uno al otro en una forma que no pudiéramos hablar en público, ¿sí? Porque está hablando a ministros en este mensaje. ¿Por qué? Porque los va a capacitar y les va a enseñar cómo, o nos va a enseñar cómo estaba fundamentada la iglesia del libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo de este mensajero, regresarnos a la fe original que tuvieron nuestros padres los apóstoles. Muy bien, ¿sí? Dice, en una forma que no podíamos hablar ante el público, porque el público no va a entender probablemente muchos términos. Mire, no sé cuántos de ustedes han oído acerca de las cartas pastorales. ¿Ve? En la Biblia, estas cartas pastorales, ¿ve?, están identificadas como Timoteo y Tito entre ellas. ¿Por qué? Porque cuando usted lee esas cartas que el apóstol Pablo escribió a Timoteo y a Tito, Pablo, se está dirigiendo mucho al ministerio. ¿Ve? Usted observe esos libros de la Biblia, Timoteo y Tito, y Pablo está aconsejando al ministro y le está diciendo cómo debe de trabajar la obra de Dios y le está aconsejando. Por eso se habla acerca de que son cartas pastorales. ¿Ve? Términos que en aquellos entonces pues los ministros entendían y que hoy también se tienen que entender. En este mensaje, poniéndonos al lado de Jesús, aquí el profeta habla de nuestros colegas, o sea, nuestros compañeros en el ministerio, ¿sí? Y entonces va a empezar a instruir al ministerio conforme a lo que él habla en este mensaje. Dijo, yo estuve estudiando lo que fue la iglesia primitiva, cómo se movieron ellos. ¿Para qué? Pues para que nosotros nos movamos igual. ¿Por qué? Porque si en la iglesia del libro de los Hechos el Espíritu Santo se movió con libertad, y si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, pues se tiene que mover también con nosotros con la misma libertad. Amén. Palmas a Dios. No somos algo diferente. Tenemos que ser como la iglesia del libro de los Hechos, en santidad, en poder, ¿ve?, en palabra. ¿Por qué? Porque Dios dejó una iglesia así y Dios regresa por una iglesia así. Por eso viene la restauración en nuestros días, para regresarnos a que seamos como esa iglesia del libro de los Hechos. Eso es lo que está hablando el profeta en este mensaje, está instruyendo al ministerio. Vamos a regresar a como fue la iglesia del libro de los Hechos. Muy bien, un poco más abajo dice, ¿verdad? Realmente pienso, dice, y creo y enseño que el hombre
Dios ha colocado al hombre en la jefatura de su iglesia. Ese es su pueblo. Mire, esta palabra, ¿verdad? Sí, jefatura, cuando no es bien interpretada, ¿ve? Es un tropiezo, ¿ve? Porque cuando estamos nosotros hablando acerca de la jefatura de Dios en su iglesia, no se está refiriendo a un término de un dictador en la iglesia, ¿ve? No se está refiriendo, ¿ve? ¿Sí? A alguien que solamente está allí para dictar órdenes, que solamente está allí, ¿verdad?, para decir cómo se hacen las cosas. Se está refiriendo, ¿sí?, a hombres con responsabilidad, hombres principales en el trabajo. En todas las áreas de la vida vamos a encontrar, sí, jefaturas, o sea, principales en todas las áreas de la vida. ¿Ve? En su trabajo, usted tiene un jefe inmediato. Tiene que haber alguien que supervise lo que usted está haciendo. ¿Ve? En el hogar también hay una jefatura. A lo menos se supone que debe haber una jefatura. ¿Ve? Ahí tienen que estar los padres, porque son los responsables de esa familia. ¿Ve? En el trabajo, en donde lo quiera. Probablemente, ¿ve?, a lo mejor usted y su cónyuge, usted, ¿verdad?, el esposo y la esposa trabajan en la misma empresa, y a lo mejor en la empresa la esposa es la jefa. ¿Y a usted qué le queda? Cuadrarse. Porque si no, la jefa lo puede despedir. Aunque usted sea el esposo, pero si en el trabajo las cosas están así, así están. O su hermano, su familiar. En la casa puede ser su familiar, pero en el trabajo es su jefe. Y si usted no quiere, ¿verdad?, estar bajo esa jefatura, pues usted se va a quedar sin empleo. Entonces, en ocasiones no entendemos los términos. ¿Ve? Y el profeta está hablando de que Dios ha establecido jefaturas en su iglesia. Reitero, no se trata de dictadores, se trata de hombres principales con una responsabilidad mayor, ¿ve?, que tienen que responder ante Dios por el trabajo que Dios sí les ha encomendado. En la escritura que estamos leyendo, en el Antiguo Testamento, de esa manera se conducía el ministerio. ¿Ve? Había levitas, había sacerdotes, había levitas, pero sobre todos ellos estaba el sumo sacerdote, el sumo pontífice, ¿ve?, que era, en ese entonces era Aarón. ¿Ve? Y Aarón estaba bajo la jurisdicción de Moisés. Moisés era un profeta. ¿Qué estamos mirando? Pues estamos mirando una sucesión de jefaturas que tiene que existir siempre. ¿Ve? Si usted es una persona, o yo, o alguien que no sabemos respetar jefaturas, pues entonces vamos a tener problemas toda la vida. ¿Por qué no sabemos obedecer? ¿Ve? Y si no sabemos obedecer, pues entonces no vamos a tener cabida en ningún lugar. ¿Ve? Porque siempre ha existido eso. Esto viene desde el Antiguo Testamento. ¿Ve? Cómo existía, sí, ese tipo de jefaturas para poder, sí, ser instruidos unos a otros. Mire, estamos hablando sobre este término jefatura, ¿sí?, que tiene que ver con
hombres principales que Dios capacita para la guianza de su pueblo. Ahora, también estamos hablando sobre colegas, compañeros de trabajo, que todo esto tiene que existir. ¿Tenían los sacerdotes, los levitas, tenían colegas? Claro que sí. Eran hermanos que hacían el mismo trabajo que hacían ellos. ¿Ve? Eso existía desde el Antiguo Testamento. ¿Ve? Ahora, ¿ve? Cuando estamos entrando ya en lo que viene a ser estos hombres principales, esto se viene hasta el Nuevo Testamento. Hasta el Nuevo Testamento. El día de ayer estaba impartiendo yo entrenamiento ministerial y le estaba enseñando yo a la futura generación de ministros que vienen sobre lo que es el tema de liberación. ¿Ve? Y yo se lo decía a ellos, ¿ve? Por la gracia de Dios, ¿ve? Yo tengo trabajando este año de liberación 30 años. Entonces, ¿ve? Si ustedes no conocen este camino de la liberación, ustedes no van a saber cómo entrar a este terreno. Y les estaba explicando, sí, cláusulas que ellos tienen que conocer para entrar al terreno de liberación. ¿Por qué? Porque tienen que ser entrenados. Porque si no son entrenados, el día que ellos tengan un caso, ¿verdad?, de liberación, pues se van a asustar. Hay ministros que nunca quieren entrar a liberación. Nunca quieren entrar a orar por una persona embrujada. ¿Por qué? Pues porque tienen miedo, porque nunca han sido entrenados. ¿Ve? Y entonces, bien pueden tener una persona enferma en su iglesia que está poseída por demonios y se les va a morir, porque no tienen ellos la capacidad de entrar a ese terreno. Y lo más triste es de que no tienen la capacidad de entrar, pero tampoco quieren ser entrenados. Y esa oveja se les muere. ¿Ve? Entonces, estaba yo hablando ayer con esta nueva generación de ministros, porque el profeta habla en este mensaje, poniéndonos al lado de Jesús, de darles entrenamiento. ¿Ve? De darles entrenamiento. Y estaba yo enseñándoles a ellos cláusulas, ¿ve?, respecto a lo que viene a ser este terreno, ¿sí?, de la liberación. ¿Por qué estoy hablando esto? Estoy hablando esto por motivo, ¿sí?, del tema que estamos tratando, donde estamos mirando nosotros, ¿sí?, que siempre hay principales, ¿ve?, en lo que se refiere al trabajo en el ministerio. Les comentaba yo a ellos, ¿ve?, cómo es que dentro de las cláusulas de liberación, ellos tienen que saber usar la Biblia, la palabra de Dios. ¿Ve? Y a lo mejor usted, aunque usted no trabaje liberación, pero a usted le va a servir este consejo que le voy a dar. Y usted que me ve a través de la transmisión, ¿ve? ¿Cuántas de las veces alguien ha tenido la experiencia de que tiene algún dolor en el cuerpo y se pone la Biblia allí donde tiene el dolor y el dolor se va? ¿Alguien ha tenido esa experiencia? Allá, acá. ¿Por qué? Porque esa es la palabra de Dios, ¿sí? Y yo les estaba instruyendo a ellos, con este libro ustedes pueden escanear la enfermedad en el cuerpo de la persona. Pero ellos no lo sabían, pero el día de ayer lo supieron. ¿Por qué? Porque, sí, están siendo entrenados. Ahora,
eso es, ¿ve?, lo que nosotros estamos mirando cuando estamos entrando en este mensaje donde el profeta está hablando de colega, de compañero de trabajo. Y luego, más abajo, donde está hablando de jefatura, y estoy aclarando ese término, de que no tiene que ver con la palabra de un dictador, sino de un principal, de un responsable, que eso viene desde el Antiguo Testamento. ¿Ve? Estaba, ¿verdad?, los levitas, estaban los sacerdotes, estaba el sumo sacerdote, estaba el profeta Moisés. Siempre había una jefatura, ¿ve?, un superior, alguien que supervisaba el trabajo de ellos. ¿Por qué? Porque si no hay quien supervise el trabajo, ¿ve?, que está haciendo el ministro, entonces regularmente, ¿ve?, no hay un apoyo para ese ministro, y ese ministro va a entrar en terrenos que él desconoce. Pero necesita un apoyo, necesita un soporte, necesita alguien que lo pueda instruir. ¿Ve? ¿Por qué? Pues porque él solo no puede. Entonces, allí es donde nosotros empezamos a entrar en este término de compañeros, de colegas, y allí entramos a lo que viene a ser un ministerio, sí, asociado, un quíntuple ministerio moviéndose a través del mundo o a través del estado del país, del estado, de la ciudad. ¿Ve? ¿Y para qué sirve este quíntuple ministerio? Pues sirve, ¿verdad?, para formar una asociación, para tener un compañero de trabajo, ¿sí?, y para tener un soporte, alguien que lo apoye en la obra de Dios. Porque si no existe eso, ¿ve?, entonces la iglesia que está bajo un pastor que no está asociado con nadie, que no tiene nadie que lo supervise su trabajo, entonces esa iglesia está destinada, casi siempre están destinados a mantenerse solamente en círculo, dando vueltas. Es lo mismo, año tras año, año tras año es lo mismo, porque no tienen una asesoría. ¿Ve? Mire, entro a esta siguiente página, este mensaje, poniéndonos al lado de Jesús, ¿ve? Y aquí es cuando el profeta empieza a hablar de ministros, compañeros, ¿ve? Y luego, enseguida va a estar hablando de ministros soporte. Dice, ahora, comprendemos que no estamos reunidos aquí para hablar de alguna clase de negocios, estamos reunidos aquí para hablar de Cristo y los soportes para tener dónde agarrarnos y qué hacer para este tiempo presente. Ahora, ¿qué es un soporte? En una de sus definiciones estamos hablando de algo que sirve de apoyo. ¿Ve? Un soporte es un apoyo. Es como los hijos, ¿verdad? Aunque ya se casen y ellos sienten, ¿verdad?, que ya no necesitan a sus padres, tienen que darse cuenta tarde que temprano que sus padres son un soporte para ellos. Porque lo clásico, lo típico es, ¿verdad?, se casan los muchachos y a los padres, ya no se mete en mi vida, esta es mi vida. Pues sí, es su vida, mientras, ve, voy a usar este término coloquial, mientras no se le atore la carreta. ¿Por qué? Porque ya nomás se le atora la carreta y, mamá, ¿me cuidas el niño? Pues ¿qué no había dicho que era su vida? Tiene un soporte. ¿Ve? El muchacho, papá, me van a cortar la luz, no tiene dinero que me preste para pagar el recibo de luz, me quedé sin trabajo, no tengo comida. Pues ¿qué no había dicho que no necesitaba a sus padres? Ese es su soporte, ese es su punto de apoyo. ¿Ve?
Mientras no lo necesite, va a decir que no se metan en su vida, pero cuando lo necesite, ¿quién se va a meter en su vida? Sus padres. En el ministerio es algo similar, ¿ve? Es algo similar. Cuando el ministro joven, ¿verdad?, siente que él ya puede y que no necesita el soporte de su padre espiritual, pues entonces toma la misma actitud. Pero el día que se está hundiendo, ¿quién lo va a ayudar? ¿Quién lo va a sacar? Si no tiene un soporte. ¿Ve? Y esto viene desde el Antiguo Testamento, entra en el Nuevo Testamento. ¿Ve? Mire, cuando ya las fuerzas empiezan a acabar en nuestro cuerpo, empezamos a usar un soporte, ¿verdad? A veces no nos gusta, pero un bordón nos ayuda a sostenernos. Porque es un punto de apoyo, es algo que nos fortalece, nos ayuda. Desde el Antiguo Testamento viene esta situación. Dios estableció esto, ¿sí? Jefaturas, soportes. Y el profeta lo está hablando aquí en este mensaje, ¿verdad? Son para agarrarnos de algo que hacer para este tiempo presente. Mire, le comparto esta escritura, ¿ve? Porque en el libro de los Hechos, nosotros vamos a darnos cuenta que se suscita un problema en el libro de los Hechos, en la iglesia primitiva. El problema que se suscita allí es porque, ¿ve?, el evangelio está siendo predicado por diferentes partes de Asia. El evangelio está siendo predicado. Y entonces, ¿ve?, como es un evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio se predica. Pero cuando ya se están levantando iglesias, hay un grupo de personas que también decían creer en el Señor Jesús, que eran fariseos, que ellos empiezan a visitar a esos convertidos nuevos y empiezan a decirles: para que ustedes sean salvos, necesitan circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Resulta, ¿ve?, que la gracia de Dios está, sí, sacando a la gente de la ley para traerla a la gracia, y ahora estos personajes quieren regresar a la gente a la ley otra vez. Y se suscita un problema, una situación difícil. ¿Por qué? Porque empezó a haber incomodidad entre los creyentes nuevos, en su mayoría gentiles. ¿Por qué? Pues porque ahora les están exigiendo la circuncisión y que guarden la ley de Moisés. Todo esto empieza a desarrollar un problema en la iglesia, pero hay principales en la iglesia, hay jefaturas en la iglesia establecidas por Dios que saben qué tienen que hacer en ese asunto. ¿Qué es lo que acontece? Se viene el primer concilio, que es el concilio de Jerusalén, donde se van a reunir los apóstoles, los ancianos, los profetas, los hombres principales, y van a decidir qué tienen que hacer con este problema que existe. Y la Biblia habla, dice que entraron en discusión. Cuando estaban arreglando este asunto, entraron en discusión. Pero hay que entender que estos hombres que están allí en el concilio de Jerusalén son hombres maduros, no son niños ministros, como hoy tenemos tanto niño ministro, que nomás no le parece algo, hace maletas, se empaca y se va. Es por la inmadurez. Vamos a la Biblia, dice la Biblia que discutieron, allí se quedaron hasta que arreglaron el asunto. Ahora usted dice: pastor, ¿por qué nos está enseñando esto a nosotros si estos son temas ministeriales? Se los estoy enseñando porque el tabernáculo de Dios, nosotros trabajamos con ese formato de trabajo y la iglesia debe de conocerlo.
En el libro de los Hechos, en el capítulo 15, vamos a ver cómo van a solucionar este problema y quién lo va a solucionar. Me dicen amén si lo tienen por ahí. Dice Hechos capítulo 15, entonces algunos de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Verso 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Había apóstoles, había ancianos, había profetas. Van a solucionar este problema de la iglesia del libro de los Hechos. Dice, verso 3, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Allí donde está empezando a entrar la iglesia en problemas. ¿Qué van a hacer? Versículo 6. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, así dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: ¿pero qué tenemos ahora hoy? Nadie puede discutir el asunto. ¿Por qué? Pues porque apenas se trata de discutir un punto doctrinal. Si no sale de acuerdo, hace maletas y se va. Eso es inmadurez ministerial. Vámonos al libro de los Hechos. Allí se quedaron para arreglar la solución. Hay una respuesta, tenemos que buscarla, y la van a encontrar si primeramente Dios, en la jefatura de la iglesia que Dios estableció en Jerusalén. ¿Ve? Se requiere madurez. Imagínense en el matrimonio, ¿ve?, que se quiere divorciar nomás porque no le gusta como le guisan los frijoles. Le gusta como le guisa el pollo, le gusta como le hace la sopa, le gusta como le hace las tortillas de harina, las tortillas de maíz, le gusta como le hace los postres, todo le gusta, pero menos como guisa los frijoles, y por eso se va a divorciar. Usted está mal de la cabeza. Si no le gustan, pues no se los coma y punto. Pero no vaya a armar la guerra de Armagedón por eso. ¿Ve? Ya cuando llegamos a ancianos, a viejitos, ya discutimos por todo, que tampoco no es correcto. ¿Ve? Y ahí anda el pastor arreglando a los matrimonios viejitos, ancianos. ¿Y cuál es el pleito? No, hermano, pues es que quedamos en un acuerdo que la galleta de animalito, ella se iba a comer las vaquitas y yo los elefantitos, y me está ganando con los elefantitos. Y uno dice: santo Dios, lo que es tener tiempo para pelear. Se están peleando por las galletas. Se están peleando por cosas insignificantes. ¿Ve? Porque ya llega el momento que ya en ancianos se pierde la madurez.
termina uno como niño. ¿Ve? Pero estamos hablando de, ¿verdad?, ministros maduros. ¿Y qué dice la Escritura? Sí, en el verso 7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó. Ahora, ¿quién es Pedro? Pedro es una jefatura en la iglesia de Jerusalén. Pedro es un principal en la iglesia de Jerusalén. Mire, qué bonito cuando reconocemos nosotros, con humildad, que tenemos una jefatura en la vida. Platicaba el pastor Edgar Cruz, en paz descanse, gran amigo mío. Platicaba, dice, una ocasión, dice, veníamos viajando en Centroamérica, dijo, y allí en el avión empezó una discusión entre dos pasajeros, porque un pasajero quería sentarse en cierto lugar y el que estaba sentado allí, ¿verdad?, no se quería mover, y el otro decía, pero es que ese es mi asiento, yo lo traigo numerado, ese es mi asiento. Y el otro, no hombre, siéntese allá, pues ¿para qué discutimos? Siéntese en el otro lado. No, dice, es que ese es mi asiento, viene numerado. Dijo, y entró allí, dijo, en eso entró la azafata, ¿verdad?, a querer meter paz entre ellos. Señor, siéntese allá y ya, hombre, que tranquilícense. Y seguían discutiendo, no, dice, pero es que este es mi lugar, él que se vaya al de él y que me deje el mío. Dijo, mire, estaban allí discutiendo, dijo, cuando salió de allá, dijo, de la cabina salió el capitán del avión. Dijo, señores, tomen su lugar, dijo, porque tengo que despegar el avión. Y ya fueron y se sentaron cada quien en su lugar. ¿Por qué? Porque era una jefatura. Y si alguno de ellos se le pone al tú por tú al capitán del avión, él nomás abre la radio y le dice, seguridad, vengan por esta persona y bájenla del avión, y jamás vuelve a subir a una aerolínea. Los que tomamos vuelos de aviones sabemos eso. ¿Ve? Allí en el avión tenemos que sujetarnos, porque si usted se sube aquí y usted dice, no, es que en mi rancho yo mando, a usted lo pueden clasificar como una persona perturbadora del orden, y la siguiente vez que usted va a tomar un vuelo le dice, no hay boleto para usted en ninguna línea. Y decía el pastor Edgar, dijo, salió el capitán, dijo, y los puso en su lugar y despegamos. Porque siempre va a existir eso. ¿Ve? Cuando no existe una jefatura, entonces cada quien va a hacer lo que le viene en gana. Y entonces no se convierte en una persona libre, sino en un libertino. Y eso no ayuda a la persona. ¿Por qué? Porque lo van clasificando, que es una persona que no se quiere sujetar a nadie. ¿Ve? En el trabajo no quiere sujetarse al jefe inmediato, no quiere en ningún lugar. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Ve? Esa persona sí va empezando a tener problemas en la vida. ¿Qué estamos mirando en el libro de los Hechos? Estamos mirando a un apóstol Pedro, una jefatura en la iglesia de Jerusalén. Escúchelo lo que está diciendo. Verso 7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Este es Pedro hablando. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, entre judíos y gentiles. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Purificando por la fe sus corazones. Verso 10. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz, sobre los hombros de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar.
Sí, porque los fariseos querían que los nuevos convertidos se circuncidaran y guardaran la ley de Moisés. Pues si ellos, que eran judíos, no la podían guardar, ¿cómo querían que los gentiles la guardaran? Y es lo que Pedro está diciéndoles. Pues si nosotros, ni nuestros padres ni nosotros hemos podido con ese yugo, ¿por qué queremos ponerle esa carga a los gentiles? ¿Qué sigue? Dice, verso 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Verso 12, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. 13, y cuando callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, escúchenme. ¿Quién era Jacobo? Era otro de los principales allí, en la iglesia de Jerusalén. Escúchenme, les dije Jacobo. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito, y después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y los volveré a levantar. 17. Para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Versículo 19. Por lo cual yo juzgo, está hablando Jacobo, que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba, que se aparten de la contaminación de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Eran jefaturas. Y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con las palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se abstengan de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si se guardan, bien haréis, pasadla bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Tenían un problema y lo tuvieron que resolver porque tenían jefaturas en la iglesia de Jerusalén. Hombres capacitados para decirles qué hacer en ese aspecto. Hermano Branham está hablando acerca de esto. ¿Ve? ¿Por qué? Pues porque si no existe una jefatura, y deme una iglesia donde el pastor no está asociado con ningún ministro, y donde el pastor no tiene ninguna jefatura, y donde ese pastor no tiene quien le supervise su trabajo, y usted va a mirar una iglesia desordenada y muriéndose. ¿Por qué? Pues porque el pastor no tiene cabeza, porque no tiene quien lo supervise, porque no tiene un soporte de apoyo que lo ayude. Hace años, en la transmisión, ¿verdad? Y se hizo viral.
porque estaba un pastor, ¿verdad?, grabando, ¿sí?, su tema, y la esposa de él estaba a cargo de grabarlo. Y algunos de ustedes se dieron cuenta, y esto se van a dar cuenta probablemente los que lo hayan visto en la audiencia virtual, ¿sí? El pastor está sentado y está grabando, ¿sí?, y de repente maltrata a la esposa, que es la que estaba grabando. ¿Ve? Tonta, no sé qué tanto le dijo. Y el asunto fue que se paró y fue y la empujó o la golpeó. Lo que no sabía él es que todavía se estaba grabando. Y empezó a circular eso, se hizo viral. Y el ministro, un muchacho joven, tuvo que pedir disculpas por lo que hizo. Pero yo le digo una cosa, ¿sí? Él así trataba a su esposa. Eso quiere decir que así la trataba. Y como lo dije yo en una predicación hace algún tiempo atrás en Puerto Vallarta, dije, el problema es, ¿sí?, que un ministro, cuando no tiene un soporte, un punto de apoyo, no tiene quien lo supervise su trabajo, hace cada desorden y no tiene a quien darle cuentas. Y lo dije, y tenemos esposas de pastores y de ministros que sufren en silencio. ¿Por qué? Porque esos pastores nadie les supervisa su trabajo. Yo tengo un quíntuple ministerio al cual yo pertenezco. Y yo le doy gracias a Dios por esos hombres, que son ministros, son hombres de experiencia. ¿Ve? Y no me apena decirlo, ¿verdad? Que a veces platicamos y me dice, hermano, lo estuve mirando en la transmisión. Excelente. Que supervisen lo que yo predico. ¿Verdad? Y le envío un fraternal saludo al evangelista Juanito Saucedo, un hombre de experiencia. Pero él es mi colaborador en la obra de Dios. Al apóstol, al misionero Enrique Méndez. Yo estoy asociado con ministros que si yo hiciera una cosa incorrecta, ustedes están en todo su derecho de hablar con ellos. Pero el que no tiene ningún soporte, ¿quién? ¿Quién hubiera arreglado este problema en la iglesia de Jerusalén si no hubieran tenido jefaturas entre ellos? Nadie hubiera arreglado el asunto. Pero estaba un apóstol Pedro, un Jacobo, ¿ve? Había hombres capacitados para ayudarles y decirles, esto, ¿verdad?, se tiene que arreglar de esta manera. Sigo un poquito adelante y voy terminando. ¿Ve? Primera de Corintios, capítulo 3 y verso 9. Vea, el apóstol Pablo no estaba solo en el ministerio. Primera de Corintios 3, 9. ¿Cuánto lo tenemos? Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes sois labranza de Dios, edificio de Dios. Dijo, somos colaboradores. Viene el profeta y dice, somos colegas, compañeros de trabajo. ¿Ve? Somos un soporte para la obra de Dios. ¿Qué es un colaborador? Un coadjutor, un asistente, uno que apoya, uno que acompaña, un compañero. ¿Sí? El profeta está hablando de todo esto. Dice, los voy a regresar a como fue la iglesia en el libro de los Hechos.
Se necesita la colaboración, se necesita el soporte, se necesita la jefatura, se necesita el apoyo, ¿sí? ¿Para qué? Para poder salir adelante, ¿sí? Cuando no hay soporte, cuando no hay apoyo, cuando no hay colaboración, ¿sí? Esa iglesia empieza a dar círculos, vueltas y vueltas y vueltas, y de allí no sale. Es lo mismo. ¿Cuántos recuerdan, verdad? Sí, al exboxeador Rubén Olivares. ¿Alguien lo recuerda? Yo sé que los de mi edad más o menos se acuerdan. Ya la mano ya levantó la mano por ahí. Ok, ¿alguien más? Ok, sí. Yo estuve en la Ciudad de México, mi esposa y yo estuvimos hace años en la Ciudad de México, y nos tocó que un pastor de ahí en la Ciudad de México nos llevó a su iglesia, ahí prediqué yo, y nos llevó a cenar. Y era nada más y nada menos que hermano carnal de Rubén Olivares. El hermano Daniel Olivares, hermano carnal de Rubén Olivares. Y lógico, ¿verdad? Aprovechamos la ocasión para hablar un poquito de Rubén Olivares, ¿sí? Tremendo peleador de los 70s. Y le pregunté yo, le digo, hermano, ¿por qué Rubén Olivares empezó a decaer su carrera boxística? Me dijo, mire hermano, el problema de mi hermano fue que empezó a desoír a su manejador. Empezó a sentirse tan competente para pelear que ya no escuchaba los consejos de su manejador. Dicen los que saben que la victoria de un boxeador, el 50% la tiene él y el 50% la tiene el manager, el manejador. ¿Por qué? Porque el boxeador está peleando la batalla, pero llega el momento que ya está tan aturdido de tantos golpes que ya no sabe qué hacer. Pero allá está el manejador y aquel lo está observando. Y cada vez que suena la campana y se va a la esquina, el manejador, usted les escucha a los manejadores que le dice, sí, pégale por aquí, no te dejes y no bajes la guardia y ponte listo, porque lo está vigilando, lo está observando. Y el boxeador regresa y se pone la guardia, golpea al enemigo por donde le dijo el manejador para obtener la victoria. Pero si no tiene ningún manejador, ¿ve? Hay ocasiones que termina el round y el boxeador, en vez de ganar a la esquina de su manager, ya está caminando para la esquina del contrario, y de repente se da cuenta, este es mi enemigo, y ya se va para el otro lado, porque ya está aturdido. Entonces necesita el apoyo. Se necesita, ¿verdad? Sí, un soporte. Dicen que había un predicador joven, ¿ve? Ya tenía 15 años de pastor y no pasaba de 15 almas. Y llegó el pastor anciano, viejo, y le dijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata, hijo? ¿Cómo te trata la gente? Bien, pastor. ¿Qué cuentas? Y le dijo el pastor más joven, pastor, al anciano, pienso darme de baja del ministerio. ¿Por qué? Le dice el pastor viejo. ¿Qué te pasa? Dijo, ya tengo 15 años predicando, dijo, y no salgo de 15 personas. Le dijo el anciano, ¿verdad que cuando te subes a predicar, tú ya sabes que nadie se va a arrepentir? No, dijo, yo ya sé. ¿Verdad que cuando tú te subes a predicar, tú sabes que nadie va a venir a los pies de Cristo? No, dijo, ya sé, ya tengo 15 años. Dijo, pues ese es tu problema. Te subes derrotado al púlpito, dijo. Súbete y predica como que alguien va a venir a los pies de Cristo, como que alguien necesita a Jesús en su vida. Súbete, seguro de lo que estás haciendo. Pero necesitó un soporte, un apoyo, alguien que lo asesorara. ¿Ve? Por eso este mensaje, poniéndonos al lado de Jesús, es un mensaje tan esencial, para que lo conozca el ministerio y lo conozca la iglesia también. ¿Por qué? Porque en ocasiones, ¿verdad? Sí, el ministro empieza a desviarse de la palabra y allí está la iglesia para decirle, Señor, esto es la palabra de Dios.
y usted tiene que sujetarse a la Biblia y al mensaje. Si no, usted se va a quedar sin ovejas. Poniéndonos al lado de Jesús, es un mensaje, sí, de muy buena enseñanza, ¿sí? Cuando nosotros lo leemos detenidamente, sacamos información que nos ayuda muchísimo. La iglesia de los Corintios, y que vengan los músicos, tenían un problema. Y créame que la iglesia de los Corintios tenía pastor, pero tenían un problema, y el problema es un problema de inmoralidad ahí en la iglesia. Y no sabían cómo solucionarlo. 1 Corintios capítulo 5. ¿Ve? Tenían pastor y no sabían cómo solucionar un problema que tenían. Le escribieron al apóstol Pablo, le dijeron: tenemos un problema en la iglesia, no se puede solucionar. Pablo dijo: ¿qué problema tienen? Tenemos un muchacho que está viviendo con su madrastra, vida marital. Y Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 5 y arregla el asunto. ¿Por qué? Porque si el pastor de la iglesia de los Corintios no tenía la capacidad y no sabía cómo arreglar, entonces tenía una jefatura, tenían alguien que podía decirles cómo arreglar el asunto. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Suelten a esa persona en los brazos del diablo. Suéltenlo a Satanás. Eso dijo, ¿verdad? Sí, porque eso se tiene que arreglar. ¿Ve? Y en la segunda carta a los Corintios, Pablo está hablando de ese mismo muchacho que se arrepintió de su pecado y regresó a los pies de Cristo. Pero tuvo que entrar alguien, ¿sí? ¿Por qué? Porque les faltaba asesoría. Importante que nosotros, ¿verdad?, entendamos estas cosas. Siempre, de los siempre, va a existir este tipo de formato. ¿Por qué? Porque es regresarnos a cómo se condujo la iglesia en el libro de los Hechos. Regresamos allí y ¿qué empezamos a ver? Empezamos a ver al Espíritu Santo moviéndose de una manera especial, sanando corazones, rescatando perdidos, sanando los enfermos. Empezamos a ver el Espíritu de Dios moviéndose, trayendo vida. Cuando dejamos que el Espíritu de Dios se mueva con libertad, conforme lo que Dios ha establecido, no conforme a nuestra cabeza, a nuestra mente, sino conforme a lo que ya está establecido. Que Dios le bendiga. Nos ponemos de pie un momentito, estamos terminando y vamos a estar recibiendo la bendición de parte de Dios. Y así estamos saliendo de proyección. Vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga el resto de la semana. ¿Estamos listos? Aquí y en la transmisión. Pueden levantar su mano. Pedirle a Dios que Dios nos ayude una vez más. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Amén. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Amén. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Yaer Adonai panav elecha vichunecha. Isa Adonai panav elecha veyachem lecha shalom. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré, dice el Señor. Bendigo a mis hermanos y mis hermanas aquí en la transmisión. En el nombre de Jesucristo. Dios los bendiga. Nos despedimos de transmisión. Buenas tardes.